Dios cumple sus propósitos. La Biblia señala que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey, según lo señala el escritor de Hebreos, el capítulo 11, versículo 23. Es por eso que cuando hablamos con relación a cómo Dios cumple sus propósitos, podemos señalar que cuando Dios interviene a favor de su pueblo, las estrategias del enemigo no pueden tener ningún éxito. Es por eso que vamos a estar enfocados en el capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y vamos entonces a conocer la condición precaria en que se encontraba el pueblo de Dios en Egipto, y vamos entonces a estar alerta frente a los planes del enemigo para destruir al pueblo de Dios y cómo entender lo que es la providencia divina en la protección de sus escogidos. Cuando vamos a las escrituras, podemos entrar inmediatamente a lo que el documento de Éxodo nos señala en el capítulo 2, diciendo lo siguiente: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una mujer de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió al lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio a ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Entonces, cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Cuando vamos a las escrituras, podemos encontrar que también, como le ocurrió a Moisés, podemos ver que también Dios preservó a Noé y a su familia, como también Dios protegió a Daniel del foso de los leones, y al mismo Jesús cuando era niño de las manos de Herodes. Y también podemos ver que al apóstol Pedro de la muerte segura lo podemos notar también cuando en el capítulo 12 del libro de los Hechos, en el versículo 6 al 12. Por lo tanto, podemos ver que hay evidencia en las escrituras cómo la mano providencial de Dios se manifiesta para llevar a cabo sus propósitos. A través de este análisis vamos a encontrar que el nacimiento y la preservación y la disciplina de Moisés es un factor determinante. Era un gran líder y monarca de Israel. Ahora, la historia indica que como el pueblo israelí se estaba multiplicando aún en un amargo cautiverio, Faraón mandó ahogar en el río a todo hijo varón que naciera de los hebreos. Y daba la impresión de que el fin había llegado. Pero Dios tenía un hombre y una mujer de la familia de Leví a quienes podía confiar su secreto. Dios había entonces escogido a Moisés para una gran misión y para preservar su vida. Se valió también de una mujer pagana que lo adoptó y le dio toda la educación y también el entrenamiento que más adelante necesitaría para cumplir con el propósito para el cual había sido llamado. Por eso que cuando Moisés sacó a la nación de la esclavitud egipcia, la población había superado las cifras, aproximadamente sobre los 2 millones. La multiplicación, que había sido extraordinaria, que el pueblo que Dios había escogido, fue tal que ocasionó lo que se llama el temor de los egipcios, de que fueran a lo que se llama confederarse contra las naciones y los viniesen a atacar.
La situación del pueblo de Dios se había hecho extremadamente intolerable. Faraón decidió entonces hacerlos esclavos para que no pudieran desequilibrar el poder entonces sobre el imperio. Entonces ordenó a sus egipcios que colocaran sobre los israelitas tributos excesivos y los obligaron a construir ciudades de almacenaje. Pero lo más grave fue que Faraón ordenó que se le diera muerte a todo niño hebreo que naciera. En esas terribles circunstancias, una pareja de levitas, Amram y su esposa Jocabed, como habla el capítulo 6, versículo 20 de Éxodo, tuvieron un hijo. Y cuando este hermoso niño nació, Dios usó el valor de las parteras, entiéndase Cifra y Fuá, en el cual entonces jugaron un papel extraordinario. El amor incomparable de una madre hacia su hijo y de su soberanía para preservarle la vida a quien 80 años más tarde sería el líder que guiaría a su pueblo fuera de la esclavitud egipcia. Es por eso que podemos ver la orden dada por el faraón de matar a todo niño hebreo que naciera. Era ya reciente que cuando nació Aarón, hermano de Moisés, 3 años mayor que él, no se había promulgado el criminal edicto. La orden se había hecho estricta después. Por lo tanto, decidieron colocarlo en lo que se llama la arquilla de juncos entre los carrizales del río, donde no se escuchara su llanto y donde su hermana María pudiera cuidarlo de los sicarios del faraón. Por eso podemos ver la acción de Jocabed y Amram de proteger la vida de su niño, el cual provee unas enseñanzas extraordinarias para nosotros tenerlas entonces en mente. Número 1. Entender que la responsabilidad primaria de todo padre es el bienestar y la protección de sus hijos. Segundo aspecto, saber que desde siempre los niños han sido el blanco de los malévolos planes de Satanás. En nuestros días, el aborto, el abuso infantil, la pedofilia, entiéndase también el abuso de menores, la pornografía infantil, el abandono de menores, la prostitución de niños, su iniciación calculada en el uso de drogas y la explotación de estos constituyen ser equivalentes a las órdenes criminales de Faraón. Y por último, reconocer que los planes perversos del enemigo de las almas pueden ser frustrados por la astucia y protección de padres piadosos. No podemos olvidar que la providencia divina cuida también de nosotros, aquellos que tenemos temor de Dios. Es por eso que podemos ver que en el capítulo 2, versículos 5 al 7, vemos la providencia divina cuidando de Moisés. Y es por eso que podemos notar cómo vemos aquí que la mano de Dios se manifiesta. Y la hija de Faraón dice que descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río. Dice que ella vio la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Y se ha dado variadas interesantes explicaciones al descenso de la princesa para lavarse en el río. Y entre ellas existe que era costumbre en Egipto cuando el río Nilo crecía y enriquecía con su limo las tierras adyacentes, que las doncellas se bañaran en sus aguas en una actitud de agradecimiento. Como también se indica que fue la intención de purificarse en sus aguas, las cuales eran consideradas sagradas. En muchas religiones, las abluciones, entiéndase, acción de purificarse por medio del agua, son parte de los ritos de lo que se llaman los lavamientos. También tenemos que ver que también se han sugerido, y valga la redundancia, que como el río Nilo era considerado sagrado, las mujeres se bañaban en sus aguas solicitando también la fertilidad y larga vida. No sabemos la verdadera razón por la cual la princesa fue ese día y aquella hora y aquel lugar.
Lo que sí podemos señalar que detrás de todo estaba la providencia y soberanía divina, ajustando los sucesos según los planes redentores de Dios para el pueblo. Es por eso que podemos ver que la hija de Faraón se compadece de Moisés. Y cuando vemos los versículos 6 y 7, cuando dice, y cuando la abrió y vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Es por eso que de los niños de los hebreos, como el versículo 6 señala, según decía en el escrito Flavio Josefo, el historiador judío, sugirió que posiblemente las corrientes del Nilo se estaba llevando la arquilla y que la hija de Faraón ordenó a una de sus doncellas que nadara y se la trajera. Y era obvio suponer que aquella criatura tenía que ser de los hebreos. Además que el niño estaba circuncidado. La princesa conocía el edicto que su descorazonado padre había dado de matar a todos los niños hebreos que nacieran. Pero ella prefirió valientemente preservarle la vida que obedecer las sangrientas órdenes de su padre. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. No se sabe si la princesa sabía o no que aquella jovencita era hermana del bebé y que la nodriza que iba a traer era su propia madre. El caso fue que el tierno amor de una mujer pagana fue instrumento para que se llevara a cabo los planes inquebrantables del Todopoderoso. También tenemos que ver que Moisés fue criado por su propia madre y el versículo 8 al 10 lo presenta. Es por eso que el papel de María en la vida de Moisés fue fundamental. Y surge la pregunta, ¿qué mujer en condiciones normales no se compadecería al encontrarse a un niño pequeño e indefenso? El niño debió ser sumamente hermoso para que la princesa se haya interesado en él con la intención de adoptarlo. Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Esto no significa que si lo habrían visto feo lo mataran. El énfasis está en la notable peculiaridad que el niño poseía, la decisión de la princesa de poner en manos de aquella nodriza hebrea la crianza del niño que había rescatado de manera milagrosa del agua y con el cual su alma se había ligado, tuvo entonces lo que se llama consecuencias permanentes en la vida de aquella inocente criatura. Es por eso que su madre no solamente cuidaría del niño, recibiendo el pago real por hacerlo, sino que tendría la oportunidad de formarlo bajo los principios de la fe de la nación y labrar en su alma el amor por el Dios de sus padres. Y lo extraordinario de la labor pedagógica de Jocabed fue también impactante que Moisés nunca se olvidó de la fe de sus padres ni del pueblo al cual él pertenecía. Por eso podemos ver que en el versículo 10 Moisés dice en la escritura que fue educado en toda la ciencia y disciplina de los egipcios. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría y era poderoso en sus palabras y obras. Eso lo indica Hechos 7:22. Ahora, ¿se habría imaginado en algún momento Amram, Jocabed y el mismo Moisés los planes descomunales que Dios tenía para con él? Ahora, ¿cuánta enseñanza podemos encontrar en este punto? Todo el acontecimiento que le fue impartido por los grandes maestros egipcios, de quienes los griegos después aprenderían, sería utilizada años después para confrontar a Faraón, todo su gabinete, sabios magos, autoridades militares egipcias y para dirigir durante 40 años a toda una congregación indisciplinada de aproximadamente 2 millones de personas, por un desierto inhóspito hasta llevarlo frente a la tierra de provisión. En los planes eternos y soberanos de Dios no hay accidentes ni hay casualidades.
Lo interesante del caso de Moisés es que es un ejemplo de lo que es la vida de todo creyente. Para todo hijo de Dios hay planes y hay propósitos divinos a los que hay que responder con obediencia y con valor. Es por eso que tenemos que darnos cuenta que en este análisis que acabamos de hablar hay puntos importantes en los cuales tenemos que tomar en consideración. Los planes maléficos de Satanás en destruir al pueblo escogido. Faraón, sin saberlo, se había convertido en un instrumento del mal para la aniquilación de la nación escogida por Dios, del cual nacería el Mesías. El otro aspecto, el valor de las parteras Cifra y Fuá en preservar la vida de un niño que estaba condenado a morir. Y vemos también, a través de esta lectura, que el cristiano debe obedecer las leyes terrenales siempre y cuando no comprometan los valores y principios. También vemos que Satanás se vale de muchos medios para destruir a los niños en la actualidad. La soberana providencia que no permite que los planes eternos de Dios sean frustrados por el enemigo. Dios había escogido a Moisés para una misión gigantesca y se valió de una mujer pagana para que le preservara la vida. En la vida del cristiano nada ocurre por accidente ni por casualidad. Lo que le corresponde es ser sensible y obediente a los planes inalterables de Dios. Es por eso que podemos entonces entender que cuando nosotros hablamos que Dios cumple sus propósitos, entonces podemos decir que cuando Dios interviene a favor del pueblo, las estrategias del enemigo no pueden tener éxito. Bendiciones.